cámaras y ya vamos a iniciar. Buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Me confirman, por favor? Sí. Listo, entonces, bueno, como dijo María José, mi nombre es Kilian David Mora, soy estudiante de medicina décimo semestre. Eh, Pongo la imagen aquí del grupo Neurovitruvio, que fundamos junto a mi compañero Andrés Felipe Parrado hace más o menos 2 años, y del cual pues hemos venido creciendo exponencialmente, y nos llena de orgullo pues ver la acogida que ha tenido este grupo, dentro del cual pues hemos realizado múltiples revisiones. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el trauma craneoencefálico. Espero que podamos en este tiempito aprovecharlo muy bien para que nos quede un poco más claro los conceptos específicos del trauma craneoencefálico, así como otros conceptos básicos de las neurociencias, en especial pues neurocirugía. Este es el contenido que propongo realizar a lo largo de la exposición. Eh, Más o menos 10 puntos. Vamos a empezar hablando de la definición, tocaremos unos aspectos epidemiológicos, clasificación y fisiopatología. Esto lo haremos de forma breve porque me interesa concentrarnos en los últimos 5 puntos de la historia clínica del examen físico, principalmente las lesiones que vamos a ver secundarias al trauma craneoencefálico y los manejos que tenemos y que como médicos generales lo podemos hacer. Pues es de recordar que es una charla principalmente para estudiantes y pues si bien va a tocar temas eh, que le competen al médico general, pues pretende ser un poco más para estudiantes que nos permita también conocer algunos aspectos de la neurocirugía, pero manejo básico. No pretende ni mucho menos ser una revisión extensa, detallada de los manejos neuroquirúrgicos también. Entonces, empezando con la definición, podemos definir al trauma craneoencefálico como una enfermedad que se caracteriza por una alteración cerebral permanente o transitoria. Esta alteración cerebral permanente o transitoria es resultan las alteraciones de las habilidades ya sean cognitivas, físicas o emocionales y es producida por el intercambio de energía con un objeto externo. Esta transmisión de energía resulta en un daño estructural que puede ser evidente o no por las imágenes, y pues incluye los componentes de la bóveda craneana, desde el hueso mismo, el tejido cerebral y los vasos sanguíneos que lo irrigan. En cuanto a la epidemiología, eh, es importante hablar de que es una enfermedad o una patología muy frecuente. Tiene una incidencia, varía según los estudios, pero alrededor de 108 a 332 casos por cada 100.000 habitantes año. Su pico de presentación es un pico bimodal y está principalmente en los jóvenes y en los ancianos. La diferencia entre estos dos picos es, uno, porque los jóvenes presentan más trauma craneoencefálico debido a accidentes de tránsito y trauma craneoencefálico debido a actividades deportivas, y en los adultos mayores relacionados a sus patologías o a su mismo proceso de envejecimiento que los lleva a un deterioro funcional, presentan principalmente trauma craneoencefálico por caídas, principalmente caídas de su propia altura, y no necesariamente tienen que ser traumas graves o importantes, sino que traumas mínimos pueden también producir repercusión en el sistema nervioso central. Es la tercera causa de morbilidad en el mundo y tiene un alto componente de mortalidad. Vemos ahí que alrededor del 39% muere a causa del trauma craneoencefálico, y del porcentaje de sobrevivientes alrededor del 60% tienen algún déficit. Este déficit se ve representado en alguna de las 3 componentes que les mencioné anteriormente, en el cognitivo, en el emocional o en el físico, en grados variables dependiendo de la severidad del trauma. Para el año 2015, el politraumatismo en general, que incluye el trauma craneoencefálico, correspondió a un 65.5% de las lesiones fatales en accidentes de tránsito. Y el trauma craneoencefálico aislado, un 27%. Vemos que es un componente principal de mortalidad en estos pacientes con politrauma también. Un error o un déficit que tenemos es que Colombia carece de bases de datos que registren esta enfermedad,
por lo tanto los estudios y los datos epidemiológicos incluso son muy difíciles de traerlos a la realidad. Es un punto que tiene el país por mejorar y sí se han venido haciendo pues esfuerzos por mejorarlo. Eh, para agregarles aquí, es más frecuente en hombres de una relación 3:1 con respecto a las mujeres. Una clasificación práctica, la podemos tener estas dos clasificaciones, en un trauma craneoencefálico penetrante, un trauma craneoencefálico cerrado. Penetrante aquel que tiene exposición o se comunica con el exterior, y el cerrado es lo contrario, no hay una exposición o una comunicación de los contenidos craneales hacia el exterior. Se propone también internacionalmente una clasificación en cuanto a su severidad que está determinada por el Glasgow. Ya vamos a ver más adelante el Glasgow, qué significa y qué tenemos que evaluarlo. Sin embargo, pues por escuela, la escuela de la Universidad Nacional de Colombia, pues insiste mucho en que el trauma craneoencefálico es una entidad dinámica, entonces puede que nos dé una falsa tranquilidad tener un paciente con un trauma craneoencefálico leve al inicio y nos podemos confiar en su manejo o en su vigilancia, pero a las 2 horas puede deteriorarse súbitamente y sufrir una mayor morbilidad o mortalidad. Entonces, pues les dejo aquí la clasificación porque se propone internacionalmente. Sin embargo, pues como les comenté, lo vemos nosotros desde la universidad como una entidad dinámica y evolutiva. Hablaremos ahora de la fisiopatología. En cuanto a la fisiopatología, hay que tener en cuenta estos tres conceptos principales, que es el concepto de lesión primaria, lesión secundaria y lesión terciaria. La lesión primaria es aquella que ocurre por el impacto mismo que se le da al cráneo, y son lesiones que no tenemos cómo intervenirlas. Es el daño que ya es directamente causado por el trauma. Principalmente, pues puse aquí por mecanismos de aceleración y desaceleración, pero pues no son los únicos, aunque sí los más frecuentes. La lesión secundaria son unas consecuencias eh, a nivel craneal del sistema nervioso central que se producen por unas consecuencias sistémicas del trauma derivadas de esa lesión primaria. Entonces ya ahorita más adelante las vamos a ver cuáles son estas lesiones primarias y secundarias y la forma de intervenirlas. Y la lesión terciaria se ha propuesto en algunos casos que son lesiones por necrosis y apoptosis de las células, incluyendo también un término de anoikis, que es una muerte celular programada por desconexión, y produce eventos de neurodegeneración encefalomalacia. Es una componente más secuelar de las lesiones por trauma craneoencefálico. Para entender un poco la fisiopatología, revisamos aquí los tipos de cargas biomecánicas o de fuerzas a las que se somete el cráneo en el caso de un trauma, y las podemos dividir en dos, en estáticas y dinámicas. Las dinámicas, pues como su nombre lo dice, indican un movimiento, ya sea de la cabeza o principalmente un movimiento de la cabeza hacia el objeto. Las estáticas indican un movimiento de un objeto hacia la cabeza. Es un poco complejo esta definición. Si bien en el trauma craneoencefálico en general hay una combinación de estas fuerzas estáticas y dinámicas, las más frecuentes son las fuerzas dinámicas, que podemos dividir en tres: impulsiva, impacto o por explosión. Las fuerzas impulsivas ocurren cuando la cabeza se mueve o se pone en movimiento, pero es por una transmisión indirecta del movimiento cuando el golpe sufrió se dio en otra parte del cuerpo. Por ejemplo, un golpe en el torso que ocasiona asimismo un movimiento súbito de la cabeza que hace que sufra por su inercia un movimiento de aceleración y desaceleración. Las lesiones de tipo impacto son los tipos más frecuentes de las lesiones dinámicas, y es cuando el cráneo impacta directamente con el objeto. La transmisión de la fuerza entra directamente por el cráneo. Son muy comunes en accidentes automovilísticos, caídas o incluso en la práctica de deportes. Y la última fuerza dinámica son por explosión, pues como su nombre lo dice, son los daños secundarios a las ondas explosivas. Tienen la característica de que son lesiones
muy graves, porque el tejido cerebral no tiene tanto tiempo para adaptarse al trauma que está sufriendo, porque son traumas en milisegundos. Se ha descrito que alrededor de menos de 5 milisegundos el- la fuerza directa entra en contacto con el cerebro, entonces pues producen lesiones más complejas y a menudo más extensas. Esto es un poco de las propiedades del tejido y la respuesta que tiene a esos tipos de carga que ya les mencioné. En general son propiedades de todos los tejidos, pero pues principalmente pues los vamos a ver ahorita en el cráneo. Y vemos que cuando estas propiedades del tejido que tiene para responder a las distintas fuerzas se ve sobrepasada por el trauma, es cuando se produce un daño. ¿Listo? Entonces, aquí vemos en la gráfica, por ejemplo, fuerzas de tensión, cuando el parénquima cerebral o el órgano se ve sometido a una fuerza en sentido longitudinal, el cráneo puede adaptarse hasta cierto punto, pero cuando se sobrepasa esa capacidad de adaptarse, se produce un daño funcional y estructural. Lo mismo lesiones por compresión, ya sea longitudinal, compresión en cuatro ejes, o lesiones por cizallamiento. ¿Listo? Estas son las causas mecánicas de lesiones en la cabeza: contacto local, contacto remoto o inercia. Tienen que ver un poco con lo que les mencionaba de las cargas. Contacto remoto hace referencia a las lesiones que son provocadas o que se derivan de un contacto indirecto, no en la cabeza, sino en otra parte del cuerpo que transmite la fuerza. Y las de contacto local son provocadas pues, por el contacto directo específicamente en el cráneo. Las causas mecánicas de inercia, que son una de las más frecuentes junto con las de contacto local, nos va a producir el siguiente fenómeno, que son las lesiones por aceleración-desaceleración. Vemos aquí en esta gráfica la primera imagen, cómo está el cerebro, cómo se comporta antes del impacto, pero cuando sufre el impacto, el cerebro hace un movimiento rotacional. El vértice, se calcula que el punto de giro usualmente está alrededor de la hipófisis, entonces el cráneo hace un giro, una aceleración hacia ese lado, teniendo en cuenta ese punto de eje, golpea contra las superficies óseas y en algo que es la lesión que se conoce como lesión de golpe, y como resultado o transmisión de la fuerza va hacia atrás o hacia el lado contrario donde se produzca la lesión y produce lesiones de contragolpe. Esto en cuanto a la inercia. Ya un poco viendo las alteraciones a nivel bioquímico, pues vemos que también tienen un componente importante. Eh, lo primero que va a pasar es una alteración del flujo sanguíneo cerebral. El trauma lo que va a hacer es que aumenten las demandas metabólicas, lo que lleva a un aumento compensatorio del flujo sanguíneo cerebral. Pero como hay una pérdida de la autorregulación, el cerebro tiene la capacidad de regular su flujo, es una capacidad propia del cerebro, él regula su flujo a un rango, a un intervalo de presiones arteriales medias entre 50 y 150 milímetros de mercurio. En esos rangos el cerebro se asegura su mismo flujo, entonces tiene esa capacidad. Pero en el trauma craneoencefálico esta capacidad del cerebro se pierde y el cerebro empieza a entrar en un proceso de hipoxia cerebral. Consecuentemente a esto hay una depresión del ATP, que tiene entre otras muchas funciones, una importante aquí que es permitir el funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa. Al no permitir su funcionamiento como tal, hay una acumulación intracelular de sodio y calcio. Esto, entre otras cosas, viene consigo o trae como consecuencia el edema cerebral, pero también alteración en los neurotransmisores, principalmente aumento de la secreción de glutamato en la hendidura postsináptica, que se une a los receptores específicos NMDA, que causa un aumento también del calcio, es un círculo vicioso aquí, que conduce finalmente a un aumento de las actividades de algunas enzimas que llevan a la apoptosis. Entonces vemos que empieza todo con una alteración a nivel, bueno, del trauma, una alteración a nivel del flujo sanguíneo, luego una alteración a nivel celular por una alteración de los iones, que nos causa una alteración de los neurotransmisores, y por el aumento de esos neurotransmisores y las consecuencias que generan, eh, el resultado final, si no se controla, es la apoptosis o muerte celular. Esto es importante, este concepto es importante para entender la fisiopatología del trauma craneoencefálico, que es la teoría Monroe-Kelly, una teoría que nos
explica cómo se regula la presión intracraneana en un compartimento cerrado como lo es el cráneo. ¿Qué nos dice esta teoría? Que en la parte superior de esta gráfica, nos está mencionando los compartimientos que están regulándose o entrando en contacto entre sí en el cráneo y que son los que regulan la presión intracraneana de forma normal. Estos tres compartimentos son los siguientes: el líquido cefalorraquídeo, el cerebro y la sangre. Ya está definida en su volumen arterial y en volumen venoso. ¿Qué pasa? Cuando hay una masa o una lesión derivada del trauma craneoencefálico, empieza a ocupar espacio que el cerebro o que el cráneo no puede contener. Entonces él tiene unos mecanismos para compensar esa masa nueva que llegó y no subir la presión intracraneana, que es el resultado final y pues el daño principal. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso central? Usa los demás compartimientos de los que pueda echar mano, por decirlo así, para disminuir la presión intracraneana. El primero de ellos que usa es, bueno, uno de los primeros es la disminución del líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo que hace es que lo saca del compartimento craneal, lo manda principalmente a las cisternas lumbares o hacia la médula espinal, y disminuyendo el volumen de líquido cefalorraquídeo le da un poquito más de espacio a la masa para que no aumente la presión intracraneana. Si esto no se controla, el sistema nervioso central usa el volumen venoso, lo que hace es un aumento del retorno venoso por los senos venosos y le permite también compensar la presión arterial, la presión intracraneana, perdón, para que esta masa no nos genere un aumento súbito. Cuando estos mecanismos ya se han acabado, aquí en la parte inferior de la gráfica tenemos la imagen. Aquí ya, por ejemplo, no puede sacar más líquido cefalorraquídeo y ya sacó gran parte de su componente venoso y la masa sigue creciendo, entra en un estado de descompensación y la presión intracraneana se eleva. Esto lo podemos ver de otra forma, como una curva presión-volumen. En el eje de las Y la presión, en el eje de las X el volumen. Y vemos que hay fases, que es lo que les comentaba, que son esta parte de la curva, nos explica el mecanismo de compensación que tiene el sistema nervioso central. Entonces, a incrementos del volumen, hay incrementos mínimos de la presión. Eh, Aquí cuando empieza la fase 2, que es el periodo de compensación espacial, un cambio o un incremento del volumen nos da un incremento de la presión un poquito mayor que la fase anterior, pero la presión intracraneal sigue normal. Cuando esos mecanismos compensatorios se han sobrepasado, vemos que un incremento pequeño del volumen, por ejemplo aquí, un incremento pequeño del volumen nos genera un incremento sustancial de la presión intracraneana. Y es cuando se produce lo que vamos a mencionar un poco más adelante como herniaciones cerebrales. Como ya el cerebro usó el líquido cefalorraquídeo y su componente sanguíneo, pues ahora tiene que usar o echar mano de su componente tisular del tejido cerebral, pero él no lo puede disminuir. Entonces, una forma de aliviarlo es sacarlo hacia otro lado, que es lo que llamamos una herniación cerebral y vamos a ver más adelante. Vamos ahora a hablar un poco sobre la historia clínica del examen físico. De esto hay que tener en cuenta pues que tiene que ser apropiado a las circunstancias del paciente y al estado del paciente. En el caso de que se permita, pues hacer una historia clínica como normalmente nos la han enseñado, que pregunte eh, los datos de identificación, que haga una excelente anamnesis, los datos de antecedentes completos, pero pues si el caso no nos lo permite y en muchos casos el paciente llega solo y solo lo tenemos a él en un estado de conciencia alterado, pues tenemos que tener cierta modificación en qué vamos a hacer. Si podemos hacerlo, vamos a preguntar lo siguiente, recopilé esto que son como de las cuestiones más importantes que uno puede preguntar en el caso de un contexto de trauma craneoencefálico. Entonces es importante la fecha y hora del trauma para saber cuánto tiempo lleva desde la lesión, que puede definir ciertos manejos, el mecanismo del trauma, o sea, cómo se golpeó y qué lo golpeó, si hubo o no pérdida del conocimiento, si hubo o no pérdida de la memoria, ya sea de los sucesos anteriores o de los sucesos posteriores al trauma, cómo fue su estado neurológico después del trauma, o sea, el estado neurológico inicial inmediatamente posterior al trauma y cómo evolucionó, y si hubo o no movimientos anormales, quiero decir con esto
una crisis epiléptica de tipo motora, o si presentó cefalea intensa o vómito. ¿Listo? La idea de esto es que esto que preguntamos nos sirva para tomar decisiones. Bueno, también preguntarle al paciente qué estaba haciendo cuando sucedió el trauma. Puede decir que estaba caminando y le cayó algún objeto, o puede decir que llegó un caso una vez al hospital de un paciente que estaba pintando y se cayó, sufrió un trauma craneoencefálico y un trauma raquimedular. En ese caso, pues el paciente se le sospecha o se puede pensar de acuerdo también a sus comorbilidades que el trauma no puede ser el evento inicial, sino que fue como consecuencia de un evento primario. En ese caso, por ejemplo, el paciente específicamente sufrió un ataque cerebrovascular que lo dejó inconsciente por unos momentos y luego sí sufrió el trauma craneoencefálico. ¿Listo? Preguntar también de la historia clínica, ya les dije, los antecedentes, pero me gustaría resaltar aquí los antecedentes patológicos y farmacológicos que nos indiquen que el paciente está recibiendo algún medicamento anticoagulante, lo que lo haga más probable sufrir de lesiones hemorrágicas que nos puedan alterar el cráneo y el encéfalo como tal. Del examen físico, lo mismo que les dije en historia clínica, la idea es hacerlo completo, pero también pues adecuado a las circunstancias del paciente. Recopilé los hallazgos o lo que tenemos que ver principalmente el examen físico en un trauma craneoencefálico. Esto no quiere decir que no vayamos a mirarle lo demás, porque, como dice aquí al final, estamos en un contexto de un paciente politraumatizado en muchos casos. Entonces no nos podemos concentrar en la lesión neurológica, que puede que no sea lo primero que lo mate en el caso de que curse con otra patología. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si el paciente tiene una alteración en su permeabilidad de vía aérea o si está sufriendo con alguna patología intratorácica como un neumotórax, eso lo va a matar primero que el trauma craneoencefálico. Entonces no nos tenemos que olvidar el contexto del paciente. Enfocado a la exploración neurológica, vamos a ver los siguientes ítems. El primero es el estado de conciencia o el estado de alertamiento, que lo vamos a ver con la escala de coma de Glasgow. Es una escala que nos permite mirar o valorar tres ítems. El primero es la apertura palpebral, el segundo es la respuesta motora y el tercero es la respuesta verbal. ¿Qué nos permite esta escala? Establecer un estado inicial del paciente sobre el cual vamos a mirar su evolución. Por eso es importante escribirlo como se los puse aquí, de forma discriminada. La apertura palpebral, cuánto nos dio, la respuesta verbal, cuánto nos dio, y la motora, cuánto nos dio. Porque el paciente puede mejorar en unos ítems y en otros no, o no es lo mismo tener un Glasgow, por ejemplo, en 12 a expensas de un puntaje motor en 5, por ejemplo, que tenerlo a expensas de una respuesta verbal de 4. ¿Qué quiere decir con esto? Que la respuesta motora es un poco más fiel al estado neurológico del paciente y los cambios que veamos en este ítem de la respuesta motora son tal vez los más precisos sobre la evolución del paciente. Tenemos que identificar también los signos vitales, ver que no esté cursando con alteraciones del pulso, del ritmo cardíaco, perdón, ya sea la taquicardia o la bradicardia. Pues en el contexto, por ejemplo, de un paciente en general, la taquicardia nos puede decir muchas cosas, pueden ser en fases iniciales del shock, pero aquí quise resaltar la bradicardia junto con estos otros signos, porque son signos de alerta que nos tienen que preocupar, que son la bradicardia, la hipertensión y una alteración en el patrón respiratorio, que es lo que comúnmente, si ya lo hemos visto y lo hemos hablado varias veces, es la tría de Cushing, que es un signo tardío de hipertensión intracraneana, pero lo pongo aquí para tenerlo en cuenta, ¿listo? No tenemos que esperar a que el paciente esté bradicárdico, hipertenso y con el patrón respiratorio alterado para sospechar que tiene hipertensión intracraneana, no. Pero si lo vemos y es la primera vez que tenemos contacto con el paciente, sospechemos que puede tener una hipertensión intracraneana, a pesar de que ya sea un signo tardío y que pues lo que se le ofrezca al paciente de manejo médico puede ser muy poco. Ver también, bueno, lo que les hablaba de los signos de hipertensión intracraneana, que lo podemos ver de dos formas, con la evaluación de las pupilas, principalmente en las pupilas, lo que le interesa descartar aquí, menciona también el ATLS, descartar la anisocoria no reactiva, una pupila está más grande que la otra, una pupila
tiene midriasis y no reacciona a la luz. Y que el paciente presente alguna focalización neurológica, entonces que tenga una hemiparesia, no pueda mover la mitad del cuerpo o una hemiplegia le dificulte o la fuerza no sea la suficiente para moverla. ¿Listo? Que son los hallazgos que nos harían pensar junto con los signos vitales aquí arriba que el paciente puede estar cursando con un síndrome de hipertensión endocrina. Inspeccionar también el cráneo, esto con el objetivo de buscar si hay alguna fractura eh, o si hay algún signo de fractura base de cráneo dado por rinoliquia u otiquia. ¿Listo? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las fracturas, si las vemos, tenemos que hacer una palpación cuidadosa de ellas para mirar el compromiso que éstas tienen. ¿Listo? Eh, pues lo ideal también es tomarle una imagen, como vamos a ver más adelante, pero pues el abordaje inicial sería mirar esa lesión o esa solución de continuidad que tenemos en la piel, si nos compromete o no el tejido óseo, y de no ser así, pues mirar qué tejidos blandos nos comprometen. Del examen físico, bueno, el resto, completar el examen físico neurológico y evaluar al paciente según el ABCD, pues recordando lo que ya les dije, que tiene lesiones asociadas que pueden ser potencialmente mortales. Bueno, vamos a mirar ahora la utilidad que tenemos de las imágenes en el trauma craneoencefálico. Entonces, ya tenemos al paciente que nos contó su historia clínica, o que nosotros con el familiar averiguamos la historia clínica, realizamos el examen físico adecuado y decidimos que el paciente se puede beneficiar de una neuroimagen. Ya ahorita al final vamos a hablar, al final de este punto 6 vamos a hablar de qué indicaciones tenemos para la toma de neuroimágenes. Entonces empezamos, eh, ¿qué utilidad tienen? Es detección de las lesiones primarias y secundarias y sus complicaciones, que nos permite detectarlas, que podemos realizar tratamiento oportuno, ya sea un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. ¿Qué utilidad tienen las imágenes? Imágenes de seguimiento, en caso de que el paciente presente deterioro neurológico repentino o una disminución del Glasgow que sea sospechosa, entonces le podemos hacer una imagen para compararla con la anterior y mirar qué está pasando. Y también vamos a ver al final de la charla cómo nos sirven para el pronóstico del paciente. Este es del seguimiento, pues bajo lo que les dije inicialmente, de que el trauma craneoencefálico es una entidad dinámica, entonces puede que tengamos un paciente con una imagen normal, ya sea porque o no tiene nada en la imagen que le tomamos o la tomamos muy temprano. Entonces una imagen de seguimiento nos puede ayudar bastante. En cuanto a la radiografía simple de cráneo, no se usa, no debe usarse en la valoración del trauma craneoencefálico porque la información que nos puede dar es muy limitada. Si acaso nos puede dar información del compromiso óseo, pero pues no más allá de la información, tal vez más allá del examen físico. Y no modifica el tratamiento ni el pronóstico del paciente. Entonces muchas veces, por ejemplo, en sitios alejados, se decide, por ejemplo, por cuestiones médico-legales, la toma de radiografías porque es lo único que hay. Pues esto no se debería hacer porque lo único que hace es retrasar el, el manejo efectivo, la remisión que tenga que tener el paciente, porque igual la radiografía no le va a aportar a uno ninguna información adicional y no va a modificar las conductas que tomemos. Deja aquí un espacio de la radiografía de columna cervical, que pues como sabemos por protocolo de trauma, en los casos en que sospechemos o que sea un trauma de alta energía y sospechemos que tiene asociado una lesión cervical, pues es necesario tomar una radiografía de columna cervical, pero pues es que nos dice el ATLS. En cuanto a la resonancia magnética, pues les voy a hablar un poco de por qué no es la imagen de elección en el trauma craneoencefálico, pero antes de eso les voy a decir que tiene una igual sensibilidad que la tomografía para definir lesiones hemorrágicas, entonces es igual de buena la tomografía para definirlas. Sin embargo, tiene mayor sensibilidad para detectarlas en un estadio tan temprano. Entonces, si bien nos dice que tenemos una lesión hemorrágica, no lo puede decir más rápido. ¿Cuál es el inconveniente? Pues de que no está disponible. Ahorita les voy a comentar otras limitaciones de la resonancia.
Un beneficio que tiene la resonancia es que nos detecta mejor lesiones no hemorrágicas, lesiones producidas por daño axonal difuso, que más adelante les voy a comentar qué es, contusiones cerebrales y lesiones de tallo cerebral. Entonces vemos que en algunas secuencias de la resonancia, por ejemplo esta que es un T2, nos muestra que tiene aquí dos colecciones hiperintensas, perdón, hiperintensas, que no las tiene en la tomografía. Entonces, pues en ese caso uno diría, ah, bueno, la resonancia es mucho mejor porque nos permite darnos cuenta de lesiones que la tomografía no. Pero ¿qué pasa? La resonancia magnética, uno, pues no está disponible en todos los lados, si bien la tomografía, que es mucho más barato, el dispositivo con el que se toma no lo está disponible en todos los lados, pues mucho menos la resonancia magnética. Requiere un tiempo mayor para su realización. Una resonancia magnética tarda entre 20 a 30 minutos y requiere que el paciente esté quieto. ¿Listo? Una tomografía se toma, pues bien tomada, se toma en menos de 15 segundos y nos aporta pues una información vital. La resonancia magnética no se puede realizar en pacientes que estén inestables o que requieran soporte ventilatorio y tampoco se puede realizar en pacientes agitados porque la imagen no nos va a salir buena. Entonces, por esto que les comenté anteriormente, a pesar de que pueda definir mejor algunas lesiones, la tomografía sigue siendo la imagen de elección. ¿Listo? Puse aquí que la resonancia, menciona en algunos textos, que puede ser la imagen de elección en los casos de trauma craneoencefálico subagudo o crónico, o con consecuencias crónicas pues que haya pasado ya más tiempo desde el trauma. Eso tiene sentido en cuanto a que pues ese sería el contexto de un paciente tal vez no esté en urgencias, que no necesite un soporte ventilatorio, que no esté atado, y pues si ya ha pasado bastante tiempo desde el trauma más bien compensado, pues nos da tiempo para hacer también una resonancia magnética que nos importe más información. Pero como les dije anteriormente, la tomografía es el gold estándar, una tomografía de cráneo simple, sin contraste, eh, y nos sirve también pues para el seguimiento posterior de los pacientes con deterioro neurológico. Ventajas de la tomografía: una gran disponibilidad y una rápida adquisición. Tiene una gran sensibilidad y especificidad para la detección de lesiones hemorrágicas, colecciones extraaxiales, cuerpos extraños radioopacos que de pronto hayamos identificado por radiografía. Pues tal vez esto entre en contradicción con lo que les dije antes. ¿Listo? El texto donde los saqué, pues mencionaban radioopacos, pues bueno, cuerpos extraños, digámoslo así. Es útil para visualizar el edema y de herniación cerebral, que son lesiones que tenemos que evaluar en las imágenes de cráneo simple, porque son complicaciones prácticamente mortales de esto. Entonces es muy buena para eso. Debido a esa gran sensibilidad y especificidad, entonces prácticamente si así normal, alrededor del 99.7%, que es el valor predictivo negativo, si la tiene normal, pues el paciente no va a tener ninguna lesión. Eso es lo que se reporta en los estudios. ¿Qué otra ventaja tiene la tomografía simple? Nos permite realizar una reconstrucción 3D, que es una modificación que se le puede hacer a la misma toma de la tomografía, y es importante o nos da ventajas en el planeamiento o la valoración de fracturas de cráneo. Que permite también evaluar la necesidad del tratamiento quirúrgico, ya sea por estas lesiones que identifica, lesiones hemorrágicas, colisiones extraordinarias, o de las fracturas que nos permitió. Entonces vemos que tiene un número de ventajas comparado con la resonancia. ¿Listo? Entonces, ¿qué mensaje es el estándar para la evaluación de un paciente con trauma craneoencefálico? ¿Qué indicaciones vamos a tener para la toma de esta tomografía simple? Recopilé aquí estas indicaciones de varios textos y también de lo que mencionado por escuela se dice. Entonces, una persona que sufra con un trauma craneoencefálico moderado o severo, pues esto definido por el Glasgow, como les dije inicialmente, pues tenemos esa opción de hacerlo. El mecanismo fue dado por un accidente de tránsito, peatón versus automotor, que haya un expulsado dentro del accidente de tránsito, que la caída sea de 3 pies, o sea, 1 metro para nosotros.
pacientes mayores de 60 años que estén usando terapia anticoagulante, por eso tenemos que preguntar en los antecedentes el consumo de medicamentos anticoagulantes, que el paciente persista con el déficit neurológico, que presente cefalea intensa o persistente o que haya cursado con crisis epiléptica posterior al trauma, que la pérdida de conciencia sea mayor de 5 minutos o la amnesia o haya presencia de amnesia retrograda mayor a 30 minutos. Ven que lo que les dije al inicio de lo que preguntábamos del trauma, pues se ve reflejado en las decisiones que vamos a tomar. En este caso, una imagen. Que sospechamos Kilian, buenas noches. fractura de cráneo. Se está Buenas presentando noches. un poco de interrupción en el audio y en la pantalla. Dame un segundo. Listo. No sé si ella se escuche mejor. Sí, se está escuchando mejor. Muchas gracias. Bueno. Me avisan si se vuelve a cortar, por favor. Otra de las indicaciones para la toma de tomografía simple es una fractura de cráneo que evidenciemos en el examen físico, así como signos de fractura base de cráneo, que ya les voy a mencionar, y cuando haya la presencia de trauma penetrante. Tenemos unas guías que nos permiten, guías internacionales que nos permiten decidir cuándo tomarle o no a un paciente una imagen. Dentro de las principales está esta, que es Nexus. Nos dice principalmente que pacientes con alteración del Glasgow, aquí se vamos a tomar una tomografía de cráneo simple, y lo importante es el Canadian City Hit Rule, que discrimina un poco más los criterios de inclusión para la toma de la imagen. ¿Qué nos dicen ellos? Un poco también de lo que les dije antes, que el mecanismo sea peligroso, que peligroso dado porque sea una caída de altura mayor a 1 metro o 3 pies, haya un expulsado de vehículo en caso de accidente de tránsito, o que sea un peatón versus un automóvil. Que la persona presente más de 2 episodios de vómito, la amnesia que les mencioné, mayores de 65 años, que haya presencia de fracturas, o que haya una disminución del Glasgow, que se disminuya, si está bien, en las 2 horas siguientes. ¿Listo? Deberíamos, pues, para facilitar de nosotros, quedarnos con esta información aquí, la toma de la tomografía simple. Entonces, ¿qué le vamos a mirar a las neuroimágenes? Entonces, vamos a mirarle 10 cosas. Es un ejemplo puesto por uno de los también miembros del grupo, el doctor Santiago Moreno. Nos enseñó esto, que se los quise a ustedes. Y es que le vamos a mirar a una tomografía de cráneo, ¿listo? Entonces, o una imagen en general, una neuroimagen. Entonces, a ver qué tipo de estudio es, ya sea tomografía o resonancia, qué vista, si una vista superior o inferior, izquierda o derecha, qué corte es, si el corte que nos presenta la imagen es un axial, coronal o sagital. Vamos a valorar las estructuras de adentro hacia afuera. Si ustedes quieren hacerlo de afuera hacia adentro también está bien. De adentro hacia afuera vamos a mirar la línea media, que vamos a mirar, la desviación que tenga y hacia qué lado, cómo se encuentra el sistema ventricular, cómo se encuentra el parénquima cerebral, en sustancia blanca o sustancia gris, si se encuentra comprometida alguna. El espacio subaracnoideo se encuentra ocupado por algo distinto al líquido cefalorraquídeo. Estos espacios epidurales son virtuales, o sea, no existen, pero ante una eventual patología pueden llenarse de alguna colección. Pues vamos a mirar cómo están, y el hueso y los tejidos blandos. Entonces, estas son 10 cosas que tenemos que mirar en una imagen y que nos hace un poco más fácil abordar la interpretación de estas. Aquí les traigo una imagen para hacer una pausa, un descanso, antes de continuar con lo dentro que les dije que me interesaba que se nos quedara más. Imagen. Entonces vamos ahora a mirar las lesiones primarias y secundarias del trauma craneoencefálico. Recordemos que las lesiones primarias son aquellas que se producen por el simple impacto o el trauma que presentó el paciente y que nosotros no tenemos forma de intervenirlas. La principal forma de intervenir las lesiones primarias ya son cuestiones
de proyectos de promoción y prevención, pues para evitar o disminuir las distintas causas, los traumas, el accidente automovilístico, las heridas por deportes, las caídas en los ancianos. Esa es la forma que nosotros tenemos como evitar las lesiones primarias. ¿Cuáles lesiones primarias? Heridas del cuero cabelludo, fracturas de cráneo, conmoción cerebral, contusión cerebral, que son dos conceptos que se confunden, son totalmente distintos. Laceración cerebral, daño axonal difuso y lesión de par craneal. Son las lesiones primarias que presentan un trauma. Entonces, de la primera de ellos, la herida en cuero cabelludo. Esta es una imagen que nos muestra las capas del cuero cabelludo, la mnemotecnia scalp, S por piel o skin, C de connective tissue, que es el tejido conectivo denso o el tejido celular subcutáneo, la A de la aponeurosis, la L del tejido conectivo laxo y la P del periósteo. La importancia de las heridas en cuero cabelludo es que tienen una irrigación bastante importante. El cráneo, el cuero cabelludo está irrigado por arterias supratrocleares, supraorbitaria, temporal superficial, auricular posterior y occipital, que son arterias, ramas de la arteria carótida externa y la arteria y de sus diversas ramas, por ejemplo, la arteria maxilar. Entonces vemos que está bastante irrigado y eso nos puede traer problemas en el caso de presentar una herida a nivel de cuero cabelludo. Esta es una imagen, una fotografía que pude tomar en un paciente que llegó al hospital de Kennedy. Es un paciente que nos contaron que le habían propinado 3, 4 heridas por un arma cortopunzante. Pues aquí vemos 3 heridas, la cuarta está en el ojo, no se ve, pero tienen compromiso del cuero cabelludo. Y lo que me impresionó en ese momento, tal vez yo no sabía mucho, no conocía mucho de esto que les estoy hablando, pero sangraba demasiado e incluso uno podía ver el vasito que estaba sangrando. Entonces, ese es el problema de las heridas en cuero cabelludo, de que por su irrigación pueden sangrar tanto que llevan al paciente a un estado de shock hipovolémico, que tiene que ser manejado y tiene que ser controlado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Realizar una inspección cuidadosa de las heridas, mirar que no haya el compromiso óseo o que no haya algún otro resto de algún material. Tenemos que hacer una irrigación a presión. En el caso que sea posible, le podemos dar un manejo inicial de un cierre por primera intención. Entonces, podemos suturar las heridas con puntos hemostáticos, ya sea continuo cruzado o puntos separados, colchoneros verticales. La idea es que, pues, como manejo inicial nosotros podemos hacer esto y tenemos que derivar al paciente al servicio, pues, de neurocirugías en el caso de que lo requiera. Ellos le van a hacer el manejo definitivo, pero van a agradecer bastante que nosotros hayamos hecho el cierre de estas heridas porque sangran bastante. Ellos van a evaluar pues el compromiso óseo, el compromiso de los demás tejidos blandos y pues van a hacer un cierre final en quirófano de ser necesario. Otra herida, otra lesión primaria es la fractura de cráneo. Las podemos dividir en fracturas abiertas o cerradas. La podemos dividir según su configuración en fracturas lineales, múltiples o conminutas. Estas lineales, bueno, es una foto de la que vemos aquí, por ejemplo, es un trazo lineal aquí, perdón. Más adelante, en las siguientes fotos les vamos a mostrar fracturas conminutas. Y también las podemos dividir si son fracturas deprimidas o no deprimidas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay una fractura de cráneo que el fragmento óseo pues está haciendo contacto con se deprimió y está haciendo contacto con el encéfalo. Estas lesiones, estas fracturas pues se asocian a otras lesiones que vamos a ver más adelante también. Por ejemplo, en esta imagen, les quiero mostrar pues evidencia lo que les dije anteriormente, de que se asocian a otras lesiones. En este caso vemos una fractura lineal a nivel temporoparietal. Vemos que la fractura, pues, si bien aquí muestra que que se ve deprimida, vemos aquí en la tomografía como tal que hay una lesión pues, vascular y cerebral asociada, una contusión asociada, y vemos aquí que por el trauma mismo tiene
y una hiperdensidad en el espacio subaracnoideo que puede corresponder lo más probable a una hemorragia subaracnoidea traumática. Entonces, pues para tenernos en cuenta que cuando veamos fracturas por el examen físico, pues la imagen es necesaria por esto, porque se correlacionan muchas veces con otras alteraciones. ¿Listo? De esta imagen destacar algo que no dije antes, es otra versión de la tomografía que nos permite evaluar el cráneo y es la ventana ósea. Entonces lo que hace aquí es suprimir los niveles eh, de unidades Hansfield o reducir la ventana de las estructuras que nos está mostrando para mostrarnos principalmente el tejido óseo, ¿listo? Y nos permite pues evaluarlo de mejor forma. Y aquí pues la normal que conocemos, pues bien detalla el tejido óseo también, pero las estructuras y lesiones asociadas. Esta es una fractura deprimida también de cráneo y tiene una particularidad que es un tipo de fractura que se conoce como una fractura tipo ping-pong. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se asemeja a la forma pues, cuando se oprime o se espicha un ping-pong. Entonces son fracturas que se presentan en el cráneo, son más frecuentes en la población pediátrica. ¿Listo? Ese es un ejemplo de una fractura deprimida. De las fracturas de cráneo, también tener en cuenta las fracturas de base de cráneo, que son, como les dije, pues también una indicación de toma de una tomografía cuando veamos o evidenciemos los siguientes signos, que son la otoliquia, que es una salida de líquido cefalorraquídeo que sea evidente por el conducto auditivo externo, o la rinoliquia, que es la salida de líquido cefalorraquídeo por las fosas nasales. Esta de aquí nos indica una ruptura ya sea de la fosa anterior y que esté comunicada también con los senos paranasales, y esta una fractura de fosa media. ¿Listo? Además de estos dos signos, tenemos la equimosis periorbitaria u ojos de mapache, que también llamamos, que son por fracturas de fosa anterior, y el hematoma o la equimosis retroauricular o el signo de Barrel o de batalla, que es por fracturas de la fosa media. La siguiente lesión primaria que vamos a revisar es la concusión cerebral. La concusión cerebral la definimos como una disfunción neurológica temporal, o sea, quiere decir que es autorresolutiva, y esa disfunción neurológica viene después de un traumatismo craneoencefálico no penetrante. Cuando le tomamos a este paciente una imagen, pues la imagen usualmente está normal y la disfunción neurológica desaparece en las siguientes horas, aunque en algunos casos más raros desaparece en días o semanas, que es lo que llamamos como síndrome postconcusional. No necesariamente tiene que tener pérdida de la memoria, pero pues está asociada también la pérdida de la memoria, no es criterio definitorio para concusión cerebral. Y depende, pues también tiene unos grados. Grado 1, por ejemplo, el paciente solo tiene confusión o una alteración leve de su estado de conciencia. En el grado 2 pueden alcanzar la pérdida de la memoria, o el grado 3, una pérdida de la conciencia profunda, pero autorresolutiva. Lo siguiente que vamos a ver es la contusión cerebral. Lo que habíamos visto antes es la concusión. Lo siguiente es la contusión cerebral. Las contusiones cerebrales son equimosis o pequeños hematomas en el cerebro que ocurren cuando el traumatismo es lo suficientemente intenso para producir una ruptura de los vasos sanguíneos. La sangre se extravasa hacia el parénquima cerebral y lo denotamos en la tomografía como unas imágenes o unas lesiones hiperdensas, que son por la sangre, rodeadas de un halo de hipodensidad que corresponden a edema. Son más frecuentes en los polos frontales y occipitales y temporales, porque están pues más asociados con la cercanía con el cráneo, y más frecuente en su parte basal, porque es en la base del cráneo hay mayores accidentes anatómicos óseos que permiten o que pueden lesionar más fácil
los tejidos cerebrales. Se puede producir las lesiones de golpe y contragolpe, que era lo que les mencionaba al inicio, lesiones en algún lado, por ejemplo, supongamos aquí tenemos esta lesión, esta contusión cerebral a nivel frontal, y por la transmisión del vector de fuerza podemos encontrar, no es el caso, pero podríamos encontrar una lesión en espejo en el hemisferio, por ejemplo, en este caso, este es un corte muy abajo, sería aquí vemos el cerebelo, pero lo podríamos ver también en el occipital. Entonces son lesiones que se correlacionan directamente con el vector de la fuerza. Lo siguiente es la laceración cerebral, que hace parte del trauma penetrante. El trauma penetrante lo definimos por que hay una ruptura o hay traspaso de la dura madre, el compromiso de la dura madre. Pues en este caso no queda dudas, en el caso de la laceración cerebral por arma cortopunzante, pues no queda dudas de que hubo una laceración de la dura madre y tal vez de otras estructuras. Y el trauma craneoencefálico de la lesión por laceración, perdón, puede ser o por arma cortopunzante o por proyectiles de arma de fuego. Entonces tenemos esas dos variantes. Los proyectiles de arma de fuego los vamos a ver en la tomografía como materiales hiperdensos, es el metal brilla, es la sustancia más hiperdensa en la tomografía y nos va a generar este patrón característico que es un artificio. Entonces que no nos permite tal vez valorar el parénquima cerebral por el artificio que nos crea el metal. Vemos aquí como el proyectil de arma de fuego lacera el cráneo y compromete las estructuras encefálicas. El compromiso mayor de este tipo de lesiones no es como tal por el paso del proyectil, sino por la onda expansiva que genera. También depende pues de la velocidad, del tipo de velocidad del proyectil, pues nos va a generar mayor o menor daño. Hay casos donde, a pesar de sufrir esto, una laceración cerebral por proyectil de arma de fuego, el paciente tiene un déficit neurológico más bien pequeño. Entonces, en esos casos, pues, lo que se prefiere es no retirar el proyectil porque puede dejarse una disfunción neurológica iatrogénica al intentar retirarlo. ¿Listo? La siguiente lesión es el daño axonal difuso, una de las lesiones primarias. Este tipo de lesión se refiere al daño que sufren los axones en el cerebro por mecanismos de aceleración rotatoria con desaceleración subsiguiente. Entonces, el cerebro se acelera por la inercia que le imprime el trauma craneoencefálico, una inercia que hace rotar o girar el cerebro, que genera un cizallamiento de los axones. Bueno, se preguntarán por qué les pongo aquí una resonancia, si les dije que la tomografía era el gol estándar, y es porque en la resonancia, en la tomografía no se ve el daño axonal difuso. Entonces, es uno de los pocos casos o indicaciones de toma de resonancia cuando el paciente tenga un estado neurológico bastante comprometido, pero la tomografía esté normal. Entonces, yo no me explico por qué el paciente está así. Le puedo tomar una resonancia que me puede evidenciar lo siguiente, que son hemorragias puntiformes en la sustancia blanca, o sea, aquí en la corona radiada, o en el cuerpo calloso. ¿Listo? Los vemos en la resonancia. Esto es un T2, que nos ve las lesiones hemorrágicas aquí. ¿Listo? Hay una clasificación del daño axonal difuso, que es por localización anatómica, que es la de Gennarelli. Es una clasificación de daño axonal difuso en 3 estadios de acuerdo a los componentes de la sustancia blanca que comprometa, y cada vez va a comprometer, cada estadio pues es de peor pronóstico que el anterior, y el tercero pues compromete no solo el encéfalo como tal, sino también el tallo cerebral. Entonces, y tiene un peor pronóstico porque en el tallo cerebral se controlan las principales funciones vitales. De la última lesión primaria es la lesión de par craneano, principalmente de los pares craneanos que están más ubicados hacia la base del cráneo, por ejemplo, el séptimo y el octavo par. Entonces, cuando hay una ruptura, una fractura de base del cráneo, sospechemos o busquemos en el paciente la alteración de nervio periférico como el séptimo par. Aquí ya tiene una hemiparesia facial periférica por compromiso del séptimo par craneano. También pueden cursar con sordera o hipoacusia por compromiso del octavo par craneano. Estos pacientes, como parte del manejo específico, que no lo voy a mencionar al final,
se ha visto que se pueden beneficiar en algunos casos de un ciclo corto con corticoides para disminuir los efectos de la inflamación. Estos son los dos pares craneanos que les digo, que están aquí en verde y en rosado, el séptimo y el octavo par craneano, que salen del ángulo pontocerebeloso y discurren por las porciones petrosas del hueso temporal hacia el oído, ambos, antes de salir por sus respectivos agujeros, especialmente el séptimo. Bueno, lo que revisamos son las lesiones primarias, que son las derivadas como tal del trauma, pero hay unas lesiones secundarias que son derivadas o son consecuentes con las alteraciones sistémicas o consecuencia de esas alteraciones primarias, que podemos nosotros intervenir para que su morbilidad y mortalidad sea incluso mucho menor. Son las que tenemos ahí en el gráfico y las vamos a detallar más adelante. La primera de ellas es el hematoma epidural. Para un repaso anatómico y entender la fisiopatología de este hematoma, tenemos que recordar la arteria meningia media, que es una arteria rama de la arteria maxilar interna. Esta arteria le proporciona irrigación, como su nombre lo dice, a las meninges, y la arteria discurre entre el periósteo y la dura madre. Entonces, cuando hay alteraciones principalmente a este nivel, que es el terion, cuando hay fracturas a este nivel, la arteria se puede seccionar o se puede lesionar, lo que nos genera un hematoma epidural. Es curioso porque el terion, que es lo que protege a la arteria meningia media que nos causa el hematoma epidural, es la parte más débil o más frágil del cráneo. Entonces es como si estuviese diseñado o todo confabulara para que si se rompe justo la porción más débil del cráneo, rompa justo una arteria que nos genera un sangrado considerable porque es un sangrado arterial. Esta es una imagen del hematoma epidural visto por tomografía. Las características del hematoma epidural es que es una imagen biconvexa. Aquí tiene una y aquí tiene la otra convejidad. Y en el caso pues, del contexto del paciente agudo, se ve como una hiperdensidad. Entonces, la característica es una hiperdensidad biconvexa o en vidrio de reloj, o como una lenteja, o como una embarazada. Listo, hay muchas formas de verlo para que se le quede a uno más fácil. Vemos aquí en esta serie de cortes de tomografía el compromiso pues, que tiene no solo a nivel local, por decirlo así, del hematoma, sino que también está generando un efecto de masa visto por la compresión o la desviación de la línea media de los ventrículos. Los ventrículos laterales, en este caso el ventrículo lateral izquierdo, se ve comprimido y rechazado hacia el lado derecho. Y la línea media, que la medimos por el septum pellucidum, se ve desviada también. Este hematoma epidural pues tiene una presentación clínica, pues dicen algunos típica, pero solo se ve en el 50% de los pacientes, que el paciente tiene un periodo de lucidez en el que habla, está consciente, pero luego sufre un deterioro súbito, que es lo que se conoce como un TOC and die, o sea, el paciente habla y muere. Entonces tiene su periodo de habla y luego posteriormente se complica y muere. ¿Por qué este sangrado se ve así? Porque el sangrado arterial, al estar entre la dura madre y el pericráneo, el periósteo, le queda muy difícil disecarlo. Entonces se contiene más bien así, en esta forma que les mencioné. A diferencia del hematoma subdural, que es este de aquí, miren la disposición que tiene, es más bien extensa. ¿Listo? Del hematoma subdural, su causa más frecuente es la ruptura de las venas emisarias o las venas puente, que drenan hacia los senos venosos, principalmente pues en este caso que les traje aquí, el seno sagital superior. Es una imagen, un corte coronal, y aquí vemos que vienen venas del cerebro que atraviesan o perforan la aracnoides para drenar hacia el espacio de los senos venosos. Cuando se rompen estas arterias, estas venas emisarias o venas puentes, se ocasiona lo que se conoce como el hematoma subdural. ¿Por qué el hematoma subdural se ve así extenso comparado con el epidural? Es porque le queda más fácil disecar, por debajo de la dura madre le queda más fácil disecar entre la
dura madre y la aracnoides, y puede seguir el territorio del hemisferio. Este es un hematoma subdural hemisférico izquierdo, y vemos, pues en el caso de que sea agudo, lo vemos como una hiperdensidad. Para recordarlo, puede ser una hiperdensidad de media luna. Entonces el epidural es como una lenteja, como una embarazada, un vidrio de reloj, y aquí lo vemos como una forma de semiluna. ¿Listo? Este es más frecuente, este es el hematoma o la lesión más frecuente que presentan los pacientes adultos mayores. ¿Por qué? Porque con ellos, con el paso de los años, hay una atrofia cortical, hay una atrofia cerebral que hace que estas venas puentes se estiren. Entonces, ante traumas menores, produce un movimiento repentino del cráneo y de estas venas puente, las secciona y cursan con hematomas subdurales. Eh, ¿Cómo se ve la clínica de esto en los pacientes ancianos? Porque como usualmente no es un trauma tan contundente, por ejemplo, frenó un bus rápidamente y el paciente movió la cabeza por la inercia, esta frenada del bus le puede causar un hematoma subdural al paciente y él no se va a dar cuenta, pero va a empezar con alteraciones cognitivas, pérdida de la memoria, va a tener también alteraciones de su componente psíquico. Entonces, pues lo que va a pensar la familia es que el viejito se puso loco, pero está cursando es con un hematoma subdural crónico. Y esto por este sangrado venoso secundario a la atrofia cortical que me estira las venas hemisférias. En el contexto agudo tienen un pronóstico eh, malo, pues en comparación con el hematoma epidural, tienen un peor pronóstico. Eh, Como ya les dije, es más frecuente en ancianos. Esta es una imagen aquí que nos correlaciona las densidades con el tiempo de evolución de los sangrados. Entonces, este es un hematoma subdural hemisférico derecho, que por la densidad, como se ve blanco, es hiperdenso, podemos decir que es agudo. Aquí se ve más bien isointenso en comparación, es más bien de la misma densidad del parénquima cerebral, y nos puede decir que es un hematoma subdural subagudo. Y en el caso del paciente viejito que sufrió el trauma hace 3 meses, hace 2 meses y empezó con las alteraciones comportamentales de la memoria, y le tomamos la imagen y vemos esto, hematoma subdural de características hipodensas, podemos decir que es un hematoma crónico. ¿Listo? Estos cambios del sangrado, ¿por qué se dan? Por las evoluciones del metabolismo de la sangre. Entonces, según el estadio en el que se encuentre y el metabolito que se encuentre, pues nos va a dar una densidad distinta. Esta tabla, pues la correlación es con los hallazgos en resonancia, que hablamos de hiperintensidades. Pero en general, para llevarnos, cuando lo veamos hiperdenso en la tomografía, como esto, quiere decir que es agudo, porque todavía está la oxihemoglobina, la hemoglobina con oxígeno. Aquí en este caso está la metahemoglobina, y en el caso de los subdurales crónicos está la hemosiderina. ¿Listo? Como para resumen y que quede más fácil. En cuanto a la siguiente lesión, el hematoma intraparenquimatoso, puede ser una evolución de la contusión cerebral. Si se acuerdan un poco, las contusiones cerebrales que vimos anteriormente eran más pequeñas, pero este hematoma intraparenquimatoso es incluso mucho más grande. Es una masa o una colección hiperdensa dentro del tejido cerebral y que se ve redondeada a la periferia con edema cerebral. ¿Listo? Vemos, por ejemplo, aquí esta imagen es que es difícil encontrar las precisas de trauma porque pues vemos que no tiene ninguna fractura o algo asociado. Los hematomas intraparenquimatosos pues también tienen su causa vascular traumática por ACVs hemorrágicos. Puede que esta imagen sea una de esas. Por eso no veamos como tal una fractura, ¿listo? Pero en teoría se ve igual, ¿listo? Solo que en localización distinta, en los polos frontales o en los polos occipitales o temporales, pero más abajo, más cercanos con la base del cráneo. Otra alteración o lesión secundaria, la hidrocefalia, dada por la alteración del flujo o la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, que causa una dilatación de los ventrículos. ¿Listo?
y consecuente a esa dilatación de los ventrículos y a la alteración del flujo del líquido cefalorraquídeo, nos va a aumentar la presión intracraneana. ¿Listo? La hidrocefalia puede ser en estos casos de trauma también porque tiene asociado un componente de hemorragia subaracnoidea que el coágulo, por ejemplo, nos obstruyó algún conducto aquí por donde circula el agujero interventricular o el agujero de Monroe que nos comunican los ventrículos, y pues como no lo deja circular libremente, pues empieza a acumular de ahí hacia arriba. ¿Listo? Requiere un manejo, principalmente manejo de derivación o manejo quirúrgico. La siguiente alteración es el edema cerebral. Ven que se los he mencionado desde que empezó la charla. Este edema, este clase de edema es el edema cerebral citotóxico, que es por una alteración de la bomba sodio-potasio. Entonces yo les mencioné al inicio en la fisiopatología de que las alteraciones por la disminución del ATP es una falla de la bomba sodio-potasio. Entonces hace que el sodio entre a la célula con una consecuente entrada masiva de agua a las células. Entonces por eso vemos aquí que hay un borramiento de las fisuras cerebrales, de las circunvoluciones cerebrales. Está aplanada, no es como usualmente lo vemos. Ese es el edema cerebral citotóxico, que requiere, dependiendo pues, del criterio quirúrgico del neurocirujano que se use, pues requiere un manejo específico. Este es el edema cerebral vasogénico, del anterior que vimos, citotóxico por alteración de la bomba. Este es un edema cerebral vasogénico que es por una alteración de la barrera hematoencefálica. Tiene de característica, a diferencia del citotóxico, que este compromete solo la sustancia blanca. El citotóxico compromete la sustancia gris, pero miren que este se mete por las fisuras, las circunvoluciones y respeta la sustancia gris. Entonces es por la alteración de la barrera hematoencefálica en la sustancia blanca. Está asociado a casos de trauma también y en casos de tumores. Podemos ver también este tipo de edema cerebral. Miren aquí que en este caso nos está produciendo un efecto de masa. ¿Por qué sé que está produciendo un efecto de masa? Porque hay una desviación, una compresión del ventrículo lateral derecho en este caso, una desviación hacia el lado izquierdo de la línea media, y esto que genera aquí es una herniación subfalcina. Vamos a ver más adelante los tipos de herniaciones. Pero miren que aquí este pedacito de cerebro que tendría que estar en la mitad se está pasando hacia el otro lado por la por la cisura interhemisférica. El último tipo de edema cerebral es el edema cerebral intersticial, que es por un aumento de la presión del volumen de líquido cefalorraquídeo. Lo vemos principalmente en los casos de hidrocefalia. Tal vez no es el más común en trauma craneoencefálico, a menos de que se asocie con hidrocefalia y pues eso cause la migración del líquido. Pero lo traje aquí para completar los tres tipos de edemas cerebrales: citotóxico, vasogénico e intersticial. Y como complicación o lesión secundaria pues más temida son las herniaciones cerebrales. Tenemos estos cuatro tipos principalmente, hay más, pero estos son los cuatro principales. La herniación subfalcina, que es que la circunvolución del cíngulo se pasa por aquí, por encima del cuerpo calloso, y por la cisura interhemisférica se pasa hacia el otro lado. La herniación transtentorial central es una herniación del diencéfalo hacia abajo. La herniación uncal, que es una herniación del uncus del temporal, este es el lóbulo temporal, y el uncus se hernia hacia abajo por la tienda del cerebelo. Esta es característica o es la que nos da la anisocoria unilateral, la reactiva, la mydriasis unilateral. Entonces, cuando vemos el paciente que tiene una pupila pequeña y la otra considerablemente grande o distinta a la otra y que no reacciona a la luz, es porque hay una alteración, una compresión del tercer par craneano. Lo más probable es que sea porque el uncus del temporal lo está comprimiendo a nivel del mesencéfalo. ¿Listo? Y tal vez la más mortal, la hernia amigdalina. Entonces se hernian por el foramen magno las amígdalas del cerebelo, que nos comprimen los centros respiratorios y cardiovasculares que controlan pues todas estas funciones a nivel corporal, causando un paro cardiorrespiratorio. ¿Hacia dónde o de qué depende que se dé una o que se dé la otra? Del vector de fuerza y de dónde esté la masa. Vemos, por ejemplo, que ahorita la masa estaba aquí y el vector de fuerza era más bien hacia acá, entonces hacia la izquierda. Entonces,
pues depende del vector de fuerza hacia donde se esté ejerciendo que se va a herniar la porción del cerebro. Y esto es cuando los mecanismos de compensación que les mencioné al inicio, la presión intracraneana, no son suficientes para controlarlos. Ya casi para terminar vamos a hablar del manejo, de los manejos, empezando con el manejo médico, que tiene unos objetivos principales, que es prevenir el daño secundario en el contexto de un cerebro ya lesionado. Entonces tenemos ese cerebro que ya adolece por las múltiples lesiones que acabamos de revisar, pero con el manejo médico nosotros tratamos de disminuir las consecuencias que se puedan generar. ¿Qué tenemos que procurar o cuáles son las variables fisiológicas que tenemos que tratar de llevar a su normalidad? Son las siguientes: la saturación de oxígeno. Se ha visto que los pacientes que cursan con hipoxia tienen mayores tasas de mortalidad. Tenemos que asegurar una presión arterial media adecuada por aquello de que el cerebro ya perdió su capacidad de autorregulación, entonces tenemos que asegurarle el flujo sanguíneo, ¿listo? Con presiones arteriales medias óptimas o presiones arteriales sistólicas, ya vamos a ver en qué rangos. La PIC y la presión de perfusión cerebral, la PIC es la presión intracraneana, pues es difícil para nosotros como médicos generales o estudiantes, pues tener una aproximación a este valor, pero pues en el caso, por ejemplo, de que ya se le haya hecho un manejo al paciente y se le haya implantado algún dispositivo para medirla, pues nosotros como médicos generales sí podemos tener una vigilancia estricta de esta presión intracraneana. Otro valor que tenemos que asegurar es la presión de perfusión cerebral, que es la presión pues, a la cual se perfunde el tejido cerebral, que está entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Entonces, se preguntarán, pues, ¿cómo la calculamos? La presión de perfusión cerebral es el resultado de la presión arterial media menos la presión intracraneana. Entonces, la presión arterial media le lleva un flujo al cerebro, la presión como tal dentro del cerebro le ejerce resistencia, por eso se la restamos, y el resultado final es la presión de perfusión cerebral. ¿Listo? Entonces, podemos calcularla en el caso de que tengamos cómo medir la PIC. Hay que iniciar el manejo médico según las necesidades de cada paciente. No le vamos a hacer el manejo quirúrgico a un paciente que tenga un trauma leve, ¿sí? Y tampoco no le vamos a hacer nada al paciente que tenga un trauma severo, ¿listo? Y hay que hacerlo en el sitio adecuado. ¿Qué quiere decir con esto? De que lo ideal es que el paciente reciba la atención en el centro médico con mayor capacidad, pues para prestársela y con todos los recursos adecuados, que tenga disponibilidad de neurocirujano, que tenga disponibilidad de tomógrafo, de unidad de cuidado intensivo. Esta es una parte del manejo médico que nos ofrece la TLS. Es un resumen de lo que ya conocemos, de la ABCDE. En el A lo que nos dicen ellos es que paciente en coma o Glasgow menor a 8, menor o igual a 8, le garanticemos intubación orotraqueal. Y en la letra A también le garanticemos el control cervical. ¿Por qué? Por la asociación de trauma craneoencefálico con trauma cervical también. Entonces, el collar rígido para el control cervical. En cuanto a la B, garantizar niveles de CO2 adecuados en la sangre, ni muy altos ni muy bajitos. Entonces, la idea es mantenerlos alrededor de 35 milímetros de mercurio. Se menciona. Hay una estrategia dentro del manejo médico que es la hiperventilación para disminuir la hipertensión endocraniana. ¿Qué se hace con esto? La hiperventilación disminuye los niveles de CO2 y el cerebro lo capta como las arterias tienen una respuesta al CO2, se vasoconstriñen. Entonces con eso disminuye la irrigación, el aporte sanguíneo arterial y disminuye uno de los compartimentos que les mencioné al inicio, de la teoría de Monroe-Kelly. Entonces, pues en esencia sirve como medida temporal, siempre y cuando yo pueda monitorizar los niveles de CO2 y que no bajen por debajo de 25 milímetros de mercurio. Entonces, esta medida es muy difícil controlarla, por eso se prefiere que si no se tiene cómo, no se haga. Si se tiene cómo hacerla, es una medida temporal para disminución de la presión intracraneana. En cuanto a la C, mantener presiones arteriales sistólicas en pacientes jóvenes mayores a 100 milímetros de mercurio
en pacientes ancianos mayores de 110, por aquello de que muchos de ellos pues tienen patologías hipertensivas asociadas que ya acostumbraron el cerebro a una presión mayor, entonces puede que una presión sistólica menor no le garantice el flujo que él necesita. Y la euvolemia lo más pronto posible. Puede que el paciente esté perdiendo sangre por heridas en cuero cabelludo o por otras lesiones asociadas que podemos resolver en A y en B. En cuanto a la D, pues la evaluación de la escala de coma de Glasgow, mirar las pupilas, lo que nos interesa aquí es la miriasis unilateral reactiva y la presencia o no de déficit focal. Y en la E, evaluar las otras heridas en el contexto de un paciente en politrauma y poner las ondas si no se pusieron antes. ¿Listo? Como un resumen de lo que nos dice ATLS. Vamos a ver ahora el manejo médico con esta secuencia de cómo escribimos o escribiríamos nosotros las órdenes. Lo primero, bueno, aquí repetí. Lo primero es mirar el paciente, su estado donde nos permite dejarlo. Si es un paciente con un trauma más bien leve, que podemos dejar en observación por alrededor de 6 horas para mirar cómo comporta, cómo varía o no el Glasgow. Entonces le dejamos en observación. Pacientes que necesiten reanimación, que necesiten una vigilancia estricta por su Glasgow, o pacientes que necesiten definitivamente un manejo en unidad de cuidados intensivos. Cabecera 30 grados es una de las medidas principales para disminuir la hipertensión endocraniana porque favorece el retorno venoso. Nada vía oral, pues en caso de que el paciente necesite ser llevado a un procedimiento quirúrgico de urgencia, pues no puede tener el estómago lleno porque requeriría pues otras maniobras adicionales. O por ejemplo el paciente tiene una alteración del estado de conciencia todavía que no le permite deglutir bien, pues broncoaspira si le damos de comer. Oxígeno por cánula nasal a 10 litros por minuto. Esto es lo que nos dice la TLS que tenemos que hacer en todo paciente con trauma, pero pues nosotros también tenemos criterio para definir qué paciente sí y qué paciente no se beneficia del oxígeno. El uso de soluciones salinas hipertónicas o de soluciones hipertónicas, pues es controvertido de cierto modo. En general, si no se sabe cómo usarlas, es mejor poner la solución salina normal al 0,9%. En el caso de que sepamos cómo usar las soluciones hipertónicas, nos dan dos opciones, tanto el manitol como la solución salina hipertónica. Manitol al 20% se puede poner en bolos. Bueno, este es en el caso de que el paciente tenga una hipertensión endocraniana, vista por clínica o paraclínicamente. Clínicamente por el déficit neurológico focal, por las pupilas alteradas, por la alteración del estado de conciencia, paraclínicamente por la tomografía que nos muestre una masa, una lesión y que nos evidencie compromiso de cisternas basales. Entonces, en la tomografía vemos el cuarto ventrículo o los espacios subaracnoideos de alrededor y están colapsados, quiere decir que hay un aumento de la presión intracraneana. Estos pacientes se pueden beneficiar del uso de estas soluciones hipertónicas, como el manitol al 20%, en bolos de 1 a 2 gramos, nosotros preferimos que sea 1 gramo, y si la PIC no baja, entonces por eso es importante de que, o la consideración de esto es que nosotros lo ideal es tener una medición, un monitor de la presión intracraneana para mirar si le bajó o no la presión con el uso de la terapia que hicimos. Si la PIC no baja, pues se puede repetir el bolo en los siguientes 10 minutos. O también se puede usar la solución salina hipertónica al 3 o 7%, o 3 o 7,5% en bolos de 2 mililitros por kilo. ¿Cuál de las dos es mejor? Entre el manitol y la solución salina hipertónica, pues ambas han demostrado lo mismo, los mismos resultados, una mejoría en el Glasgow en las siguientes semanas posteriores al trauma, pero pues hay que tener en cuenta las contraindicaciones que tienen estas. Por ejemplo, el manitol al 20% no se puede poner en pacientes que tengan hipernatremia, tienen que tener un sodio normal, y como contraindicación absoluta son pacientes hipotensos. Paciente que presente presión arterial sistólica menor a 90 o a 100, como ya les había dicho, no se puede usar manitol al 20% porque es un diurético osmótico y nos baja mucho la volemia. La solución salina hipertónica
está contraindicado en pacientes con falla renal, porque tenemos que llevar al paciente a metas de sodio de incluso 160 para decir que le está funcionando. Entonces, pues podemos causar necrosis tubular si no tenemos en cuenta estas contraindicaciones. ¿Cómo preparamos principalmente la solución hipertónica, que es de pronto la que más podemos tener disposición? La podemos preparar con solución salina normal y ampollas de natrol. Entonces, si queremos preparar una solución salina del 7,5%, para preparar 250 mililitros usamos 100 de solución salina normal y le adicionamos 15 ampollas de natrol de 10 mililitros. Entonces allá completamos 250 mililitros de solución salina hipertónica al 7,5. ¿Listo? En cuanto a la analgesia, pues se recomienda que se pueda dar analgesia con opioides, propofol o benzodiazepinas, entre ellas la principal midazolam. Se puede usar cualquiera de los tres, sin embargo, pues tener en cuenta los efectos adversos, en especial el propofol, que tiene una complicación por el síndrome de infusión de propofol. En cuanto al antibióticos, bueno, se puede dar manejo antibiótico en el caso de que haya exposición o un trauma craneoencefálico penetrante o abierto. Se puede dar antibiótico, pues, si el médico así lo requiere. No es obligación, en las guías tampoco mencionan que sea obligación ponerlo. ¿Qué antibiótico? Cefalosporinas de tercera generación, vancomicina también se puede poner, o en el caso pues, de que se sospeche también otros gérmenes, recomiendan que se pueda asociar estas terapias a metronidazol. En cuanto a la terapia anticonvulsivante, no se recomienda su uso rutinario. Se usa en pacientes que tengan antecedentes de epilepsia o que hayan convulsionado producto del trauma craneoencefálico, y lo podemos controlar con estos dos medicamentos, levetiracetam o fenitoína. Levetiracetam 1 a 2 gramos cada 8 horas o fenitoína 300 día. ¿Cuál es la controversia con el anticonvulsivante? Es que pues, se ha visto que disminuyen la incidencia de crisis epilépticas tempranas, pero pues, también se ha visto que las crisis epilépticas tempranas no tienen una modificación del pronóstico del paciente. Entonces, usarlo o no queda a criterio del médico. En cuanto a los signos vitales, hay que dejar pues estricto control de signos vitales, hoja neurológica, si se puede cada hora para mirar la evolución del paciente o cada 2 horas. Sondas, se puede poner la sonda vesical, siempre y cuando no haya contraindicación por alguna otra patología asociada, para disminuir pues de pronto que el paciente pueda presentar maniobras de Valsalva. Laboratorios, los que se consideren necesarios, entre ellos electrolitos para mirar la respuesta a las terapias hiperosmolares. Y las imágenes, pues que ya miramos cuál era su indicación. ¿Qué otros manejos médicos se han visto que se pueden usar? La terapia anticoagulante. Se ha visto que se puede usar tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, siempre y cuando pues, tengamos una tomografía que no evidencie sangrado, o que el paciente esté hemodinámicamente estable por clínica y por Glasgow. La hiperventilación, que es otra medida que les mencioné, pues debe ser una medida temporal, no se debe hacer en las primeras 24 horas del trauma porque como hace vasoconstricción, empeora la isquemia cerebral y pues aumenta más la lesión. Corticoides, que es otro manejo que pues antes se usaba. Se recomienda que los corticoides no sean usados, no son de utilidad clínica e incluso pueden empeorar la mortalidad del paciente. Pasamos a mencionar algo pues, del manejo quirúrgico. Es una información adicional, un manejo quirúrgico básico. No pretende mucho menos hacer una revisión extensa de esto y pues hay indicaciones que no les voy a mencionar, que no conozco y que son pues propias de los especialistas. Les voy a mencionar manejo quirúrgico en estas 3 patologías: epidural, subdural, hematoma intracerebral y las fracturas deprimidas. En cuanto al hematoma epidural, entonces es importante tener en cuenta de realizar la medición del hematoma porque pues con esto vamos a tener la indicación quirúrgica.
El hematoma epidural lo medimos en tres planos o con tres líneas. Eh, Aquí la línea A, que es la longitud o el largo, la línea B, que es el ancho, y la línea C, que es la profundidad o la altura. Estas tres líneas o el valor que nos dé, A por B por C, la dividimos entre dos y nos da el volumen del hematoma. Ese volumen del hematoma es importante porque hematomas mayores a 30 cc o que tengan asociado una desviación de la línea media. Miremos aquí en este, por ejemplo, trazamos una línea perpendicular entre la cresta frontal y la occipital, de pronto aquí no se ven muy bien, y esa línea imaginaria la medimos cuánto está alejada o en cuánto se aleja el septum pellucidum de ella. Si esa distancia es mayor a 5 milímetros, hace que el hematoma epidural sea quirúrgico. El hematoma también es quirúrgico cuando tiene cualquier tamaño, ya sea mayor o menor a 30, pero tiene anisocoria asociada con un Glasgow menor o igual a 8. Requieren cirugía urgente porque quiere decir por la anisocoria de que hay una hipertensión endocrinal ya en fase descompensada. Hematomas menores a 30 centímetros cúbicos, desviaciones de línea media menores a 5 milímetros, Glasgow mayor a 8 y no presenta déficit, puede recibir el manejo médico que vimos anteriormente con vigilancia estricta para evitar el deterioro. Así a grandes rasgos cómo es el manejo quirúrgico de estas lesiones. Eh, la idea es crear una serie de incisiones por la piel, el cráneo, hasta exponer el espacio epidural, que es donde está alojado el hematoma. Eh, una vez pues, se drena el hematoma, se cierra. La idea, pues, se puede hacer una técnica que es pegar un poco la dura madre al cráneo, al periósteo con puntos de sutura para que disminuya el espacio entre la dura madre y el periósteo y pues que no vuelva a sangrar. Son puntos de tracción de Dandy, se llama. Eh, Esta es otra imagen que la traje aquí para mirar lo siguiente. Vemos aquí en esta imagen que es un espacio pequeño que se le abre al hueso, una craneotomía más bien pequeña, y esta es un poco más grande, más extensa. Esto depende del objetivo que tenga la cirugía, si ya sea drenar solo el hematoma o hacer una descompresión, que se llama una craneectomía descompresiva, y es para los casos donde la lesión se asocia con un componente fuerte de edema y de hipertensión intracraneana. Entonces se hace una incisión, una craneotomía mayor de 12 a 15 centímetros, 12 por 15 centímetros para permitirle pues al cerebro tener espacio hacia donde distenderse mientras resuelve las fases de edema. Ya después, en los siguientes meses, se le puede volver a poner el colgajo de hueso que se quitó, que usualmente se guarda en un banco de hueso o en el peritoneo del paciente, y se le puede volver a poner. ¿Listo? Este es un GIF de un hematoma epidural, están retirando el colgajo óseo, y pues vemos que la siguiente estructura es el siguiente hallazgo es el hematoma epidural. En cuanto al hematoma subdural agudo, que es la imagen que tenemos ahí, también es importante realizar la medición del volumen, pero como este tiene una forma de semiluna y es más difícil, la medición que hacemos del volumen es en cuanto a su grosor. Entonces, hematomas subdurales con grosores mayor a 10 milímetros y una desviación, miren lo que les decía de la desviación de la línea media, una línea imaginaria que pasa de la cresta frontal a la occipital y la medimos con respecto al septum pellucidum. Mayor a 5 milímetros, miren, en este caso es de 10, es una indicación quirúrgica. También indicación quirúrgica en el paciente, bueno, hay que mirar el paciente con Glasgow menor a 8, qué tan comprometido esté, es decisión del cirujano, pues, junto con los otros criterios que disponga. Paciente que tenga un Glasgow menor a 8, pero que el hematoma sea menor a 10, o sea, no tan grande, que la línea media no esté desviada, pero disminuyó el Glasgow 2 puntos desde que tuvo el trauma, o se asocia con anisocoria, o la presión intracraneana se mantiene sostenida en mayor de 20, a pesar de que por sí solo el tamaño no le da para el drenaje, pues sería lo ideal pasarlo a una cirugía, porque tiene asociado pues signos de hipertensión intracraneana. Esta es una foto del drenaje. Usualmente
dependiendo pues de lo que se considere también, del propósito de la cirugía, se puede hacer una craniotomía más grande, por ejemplo en este caso fue así grandecita, pero en ciertas ocasiones la craniotomía no supera los 2 centímetros, un circulito de 2 centímetros, para drenar el hematoma. Eso depende pues de lo que considere el cirujano y de las lesiones asociadas. Aquí expusieron sacaron el colgajo óseo, abrieron la dura madre, que se llama durotomía, y el siguiente hallazgo que encontraron fue el hematoma debajo de la dura madre. Entonces se retira, se irriga con solución salina, se lava muy bien y se puede volver, dependiendo de lo que se considere, volver a cerrar la dura madre. El hematoma intraparenquimatoso eh, se mide, por imagen se mide igual que el hematoma epidural con sus 3 líneas A, B, C y D, A, B, C y D, perdón, A, B, C, D, y se divide en 2. Del volumen resultante, volúmenes mayores a 25 cc, Glasgow menor a 8, desviación de línea media mayor a 5, borramientos de cisternas de la base, hacen que el drenaje del hematoma intraparenquimatoso sea quirúrgico. Esta es una imagen que nos demuestra pues cómo se hace, se incidió el cuero cabelludo, se hizo la craniotomía, se hizo la durotomía, se abrió la dura madre, y lo siguiente que se hace es una corticotomía para poder llegar hasta el espacio donde está el hematoma y drenarlo. ¿Listo? Esta es una imagen tal vez de un hematoma intraparenquimatoso por ACV, que ya les había dicho pues la dificultad que tuve para encontrar la imagen, pero pues el drenaje en teoría es el mismo que vemos aquí en las 3 primeras imágenes. Y para la fractura deprimida, eh, tenemos que mirar que pues una indicación de corrección quirúrgica es que la fractura se deprima, el volumen o la longitud que se deprima de esa fractura, si es mayor al espesor que tiene el cráneo, se considera quirúrgica. Entonces hay que medir la tabla ósea cuánto mide y si ese espacio eh, corresponde también al espacio que se corrió el fragmento óseo fracturado, pues la hace quirúrgica. También cuando haya penetración de la dura madre, desgarro de la dura madre, cuando haya una depresión mayor a 1 centímetro, que haya compromiso de seno frontal, lo dejo aquí en asterisco porque no siempre es quirúrgica una fractura que comprometa el seno frontal, o cuando haya fracturas en ping-pong, son indicaciones de manejo quirúrgico. El procedimiento en sí se llama esquirlectomía. Esta es unas fotos que pude tomar cuando asistí a neurocirugía. Vemos que este paciente tiene aquí una fractura deprimida. Entonces aquí ya se hizo la exposición del cráneo. Miramos que tiene una fractura conminuta porque tiene múltiples fragmentos óseos ahí. Lo que se hace es retirarlos, hacer hemostasia para que no sangre, de pronto mirar si tenía un hematoma epidural asociado o un subdural asociado que se pueda drenar. Se irriga con solución salina, aquí vemos que la están bañando, se usa mucha solución salina para limpiarla, debridar el tejido y pues al final queda así, pues con la cavidad ya limpia. En el caso de que se pueda reposicionar el hueso se puede hacer, o si no, pues dependiendo del tamaño, se deja así, si es pequeñito, o pues si se considera que necesita una remodelación, se le puede poner un injerto de otros materiales. Y ya para finalizar, el pronóstico y seguimiento de estos pacientes. En el pronóstico tenemos varias escalas, que es la escala de coma de Glasgow, aunque está limitada por algunas cuestiones del paciente, por ejemplo, pues que esté bajo los efectos del alcohol, bajo sedación, intubación, entonces puede que no sea tan buena, pero pues se puede hacer pronóstico con escala de Glasgow. Hay otras que son la escala de Impact y la escala de Marshall o Rotterdam, o que es prácticamente la misma, que son escalas que nos permiten hacer el pronóstico del paciente. En cuanto al pronóstico de Impact, es una escala que mira las 3 variables, la edad, el componente o el puntaje motor y la reactividad pupilar. Entonces, entre mejor tenga estas variables, entre más joven sea la persona, mayor score motor tenga y mayor reactividad pupilar, el paciente va a presentar un mejor pronóstico. Esta escala no es tan precisa por las variables que mide,
Por eso se han creado pues otras escalas para pronóstico que son por tomografía, como la escala Marshall, que posteriormente se reevaluó y se modificó y se conoce como la escala de Rotterdam. Es esta que tenemos aquí, la escala de Rotterdam, lo que hace es medir cómo se encuentran ciertos componentes del cerebro por la imagenología, la presencia, el compromiso de cisternas basales, si están normales, el score da 0, si están ausentes, o sea, con hipertensión intracraneana, da un score de 2, desviación de la línea media, si no tiene punto a 0, si tiene punto a 1, presencia de epidural, si no tiene 0, si tiene... bueno, aquí es distinto. Si presenta un hematoma epidural, no le puntúa y si no lo tiene, le suma. Es porque se considera que el hematoma epidural tiene, como tiene un mejor pronóstico, lo podemos valorar o se puede ayudar a que uno asociarlo como una lesión de buen pronóstico. La presencia o no de hemorragia intraventricular, si está presente o ausente, y se suma ese puntaje. Del puntaje que se sume, pues tenemos una mortalidad a 6 meses. Por ejemplo, si el puntaje le dio 1, una mortalidad de 0 a 6 meses, comparado con una mortalidad de 61% si tiene un score de 6, que pues quiere decir que tiene un compromiso bastante amplio. Esta es una gráfica que pues nos representa la clasificación de Marshall, que nos pues dice las estructuras o lesiones evidenciadas y cómo se correlaciona esto con la mortalidad y la incidencia de hipertensión intracraneana. Entonces, cuando las lesiones van aumentando en número, la incidencia de hipertensión endocraniana aumenta también y la mortalidad o los malos resultados aumentan también. En cuanto al seguimiento de estos pacientes, bueno, como ya les había dicho, se puede usar la tomografía de seguimiento en el caso de que el paciente presente deterioro neurológico o que tenga estos hallazgos asociados en sus tomografías iniciales. Pues ya después de que el paciente salga o se decida dar de alta, pues tiene que seguir en seguimiento de su evolución por parte pues del servicio de neurocirugía, o si ellos ya consideran que por parte de ellos resolvió, pues continúan controles con medicina general. Esto sería todo lo que venía a hablarles el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono o pueden preguntarla por el chat. Hola, Kilian, yo tengo una pregunta. Pues primero que todo me pareció muy buena charla. Muchas gracias. Quería preguntar si en los hematomas epidurales puede ser por causa de ruptura alguna otra estructura que no sea arteria meningia, no sé, un seno venoso o alguna venosa, o más bien si uno tiene un hematoma epidural uno dice, no, eso es una ruptura de arteria meningia y punto. Sí, David, bueno, esa pregunta es buena porque no lo mencioné. Si bien la lesión más frecuente en el hematoma epidural es la ruptura de la arteria meningia media o sus ramas, también se presenta por sangrado venoso, ¿listo? Se pueden romper las venas que están drenando o penetrando o saliendo del encéfalo de la dura madre hacia el cráneo. Estas también se pueden romper y dar un hematoma epidural. Entonces, no siempre que lo veamos, o sea, vamos a decir que es sí o sí arterial, pero la gran mayoría de hematomas epidurales es por sangrado arterial, pero no se puede descartar que sea venoso. Vale, gracias. ¿Qué más, Kilian? ¿Cómo estás? Bien, doctor. Felicitaciones. Julián, todo bien. Felicitaciones, mira, me gustó mucho, me pareció muy completa, siendo este un tema bastante amplio. Tengo una pregunta. ¿Leíste o alcanzaste a revisar algo en cuanto al seguimiento y vigilancia de estos pacientes? El pico de edema secundario al trauma cuando tienen lesiones, digamos que radiológicamente evidenciables, o que llegan con cierta alteración más que todo por lesiones tipo contusiones o hematomas. El pico de edema en los pacientes con trauma craneoencefálico, ¿alcanzaste a revisar eso? ¿Qué días?
posteriores al trauma y cómo es la vigilancia y el manejo de esto. Sí, bueno, de los sitios donde revisé, mencionaban que no es tan frecuente que las primeras 24 horas se presente un edema considerable asociado a las lesiones, que ese pico de edema se puede dar entre las 48 a 72 horas siguientes al trauma, que es cuando hay que tener en cuenta en los pacientes con trauma craneoencefálico severo, tener una vigilancia estricta porque pueden deteriorarse súbitamente por este edema que no nos hayamos percatado, que se da pues, en ese intervalo de tiempo. Eso fue lo que revisé en algunos sitios. No sé si usted conozca algunos otros intervalos, Doc. De hecho, está descrito que se puede llegar. Lo que pasa es que hay varios estudios hechos. Los primeros hechos en los años 90, a principios de los años 90 en ratas, en donde se reproducía el trauma craneoencefálico y se veía que había permeabilidad de la barrera